Shalom. En esta ocasión vamos a tocar un tema también bastante polémico. Lo hemos denominado el falso juicio de Yahoshua. Hemos encontrado en la internet que hay otros estudios en donde afirman que el juicio fue justo. En esta ocasión vamos a ver qué nos dice la escritura y la ley establecida no solamente en la Sagrada Escritura, sino en la ley en general acerca de este juicio. Le pedimos a todas las personas siempre que tengan a la mano versiones de estudio para comparar. Que enfrentemos estos estudios con una mente libre de prejuicios denominacionales y con una mente abierta para escudriñar, investigar y meditar acerca de los temas que proponemos. Nos presentamos de antemano ante el Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, porque siempre le fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre, perdónanos, porque siempre te fallamos, Rey. Asumimos que estamos en la carne y somos débiles, Padre, por eso nos presentamos ante tu misericordia para que tengas paciencia y rajem, piedad de nosotros, Padre, porque estamos débiles, pero con tu palabra, con tu fuerza, con tu poder, por medio de tu ruaj, podemos ser fuertes y vencer todas nuestras propias debilidades y toda circunstancia que pretenda alejarnos de tu palabra y de tu presencia. Por los méritos del Mesías Yahoshua, te lo imploramos, Rey. Amén. Para comenzar, vamos a comentar lo siguiente. Para comprender este tema debemos entender y conocer aspectos de las Sagradas Escrituras referente a los procedimientos legales, acerca de los jueces, acerca de la formación y manera en que se legislaba en base a las instrucciones de la Torá y también según en base a las promulgaciones rabínicas. Esto debido a que en el tiempo de la Don Yahushua estaban suficientemente asentadas en la manera de legislar, de tal manera que nos ayudarán a clarificar varios aspectos referentes al tema que estamos proponiendo. Nos dice Deuteronomio 16:18 en su palabra lo siguiente: ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas que el Todopoderoso su Elohim les está dando, según sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Deuteronomio 16:18. Antes que el Todopoderoso entregara formalmente la Torá, Israel en el Sinaí, sabemos que ésta ya existía en el principio, dentro del mismo Todopoderoso, luego ya en el Gan Edén, por lo tanto, y de la misma manera, debido a lo acontecido en el Gan Edén, el Todopoderoso fija la primera causa judicial. Esta se convertiría, por decirlo así, en la primera jurisprudencia de una causa judicial, fijando así el modelo para todos los procesos jurídicos que habrían de efectuarse en su pueblo, plasmados y entregados en la Torá. El procedimiento se llevó a cabo poniendo al descubierto los hechos y las implicaciones de aquel caso, es decir, hacerlas de conocimiento público y también sentenciar a los ofensores. El Todopoderoso llamó a Adán y a Jabá ante su presencia para interrogarlos. Aunque Elohim sabía todas las cosas, por el derecho celebró una audiencia, aclaró las acusaciones, puso al descubierto los hechos por medio de preguntas y les permitió expresarse en defensa propia. Los ofensores confesaron,
A continuación, el Todopoderoso tomó su decisión y aplicó los correctivos con justicia, a la vez que mostró misericordia a la prole futura de Adán y Jabá, retrasando cierto tiempo la ejecución de la sentencia de muerte dictada contra ellos, registrada en Bereshit, Génesis 3, del 6 al 19. Vamos a ver allí, Génesis nos dice: y el Todopoderoso Elohim le ordenó al hombre: de todo árbol del huerto tienes libertad de comer, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, positivamente morirás. Y vemos la sentencia en Génesis 3:19 y nos dice: con el sudor de tu frente te ganarás el pan, hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tenemos en el pasaje tanto la ley, la transgresión y la pena definida por transgredirla. De hecho, la ley fue transgredida y en Génesis 3:19 vemos aplicada la sanción. Fue así entonces que el Todopoderoso Elohim sienta las bases de cómo llevar los procedimientos legales que se celebrarían en el transcurso de los tiempos, pero después entregadas formalmente en la Torá en el Sinaí al pueblo de Israel. Todas las regulaciones del Todopoderoso tienen el propósito de encauzar nuestras vidas de la manera correcta. Por lo tanto, referente a los procedimientos legales, el propósito principal de las causas judiciales era, y aún lo es, el satisfacer los requisitos divinos y, en segundo lugar, hacer justicia a la persona o personas implicadas. El Todopoderoso Elohim se interesaba personalmente hasta en las ofensas entre seres humanos, como lo muestran las palabras que Moshe dirigió a los shoftim israelitas, jueces israelitas. Deuteronomio 1 del 16 al 17 nos dice: en ese tiempo yo comisioné a sus shoftim: oigan los casos que se levanten entre sus hermanos, y juzgues justamente entre un hombre y su hermano, y el extranjero que está con él. No mostrarán favoritismo cuando juzguen, sino den atención igual al pequeño como al grande. No importa cómo una persona se presente, no tengan temor de ella, porque la decisión es del Todopoderoso. El caso que sea muy difícil para ustedes, tráiganlo a mí y yo lo oiré. Deuteronomio 1, 16 al 17. Contrario a lo que sabemos para la palabra juez en hebreo, hay una infinidad de palabras que designan este título. Por ejemplo, 1. Elohim, Dayan, Palil. 2. Shofet, para los jueces humanos. Sin embargo, en algunas partes se usaron las palabras anteriormente mencionadas, teniendo todas ellas el significado literal de juez en plural, shoftim o shoftim. Esta palabra también designaba a aquellas personas que eran líderes o caudillos del pueblo en circunstancias excepcionales. Juez. 1. Jajam, sabio. 2. Sadik, justo, que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la justicia de la Torá. 3. Debe estar instruido para poder interpretar, promulgar y declarar sobre las obras o palabras de otras personas. 4. No puede admitir soborno ni cohecho. 5. No puede hacer acepción de personas. 6. Tiene que condenar al culpable. 7. Tiene que absolver al inocente. De tal manera que un shofet,
juez debía y debe ser una persona que se caracteriza por ser jajam, sabio, sadik, justo, que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la justicia de la Torá. Por lo tanto, debe estar instruido para poder interpretar, promulgar, declarar sobre las obras o palabras de otras personas, sin admitir soborno ni cohecho y sin hacer acepción de personas. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Con todo este procedimiento se pretendía mantener a la nación de Israel libre de contaminación y también contribuía individualmente al bienestar de los israelitas, así como de los residentes forasteros y pobladores que hubiese entre ellos. Levítico 19, 33 y 34 nos dice: si un extranjero se queda contigo en tu tierra, no le hagas el mal, más bien trata al extranjero que se está quedando contigo como a los nativos entre ustedes. Lo amarás como te amas a ti mismo, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Misraim. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Levítico 19, 33 al 34. Los shoftim, jueces de Israel, juzgaban en lugar del Todopoderoso, y el Ruach de Elohim mismo estaba con ellos en el momento del juicio. Por lo tanto, debían ser varones temerosos del Abba Yahweh, procediendo con verdad y con corazón íntegro, pues el Todopoderoso estará con el bueno. Vamos a Números 15, 15 al 16, que nos dice: porque en esta congregación habrá la misma ley para ustedes que para el extranjero que vive con ustedes. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. El extranjero será tratado de la misma forma delante del Todopoderoso como ustedes mismos. La misma Torá y normas para juzgar serán aplicadas a ambos, ustedes y el extranjero que vive con ustedes. Números 15, 15 y 16. Un hecho significativo que encontramos en la Tanaj y el cual nos muestra el carácter y la importancia que llegaron a tener los jueces shoftim en Israel es que el Todopoderoso confirió el título de Elohim, poderosos, a los jueces de Israel. Como sabemos, este título de Elohim significa poder, autoridad, soberanía y juicio, entendiéndose que los shoftim, jueces, ejercían como una extensión de la justicia del Todopoderoso. Vamos a 2 Crónicas 19, 5 al 11 y nos dice: aquí está lo que tienen que hacer con fidelidad y de todo corazón, en temor al Todopoderoso, cuando un asunto venga delante de ustedes de sus hermanos que viven en sus ciudades, ya sea un caso que envuelve derramamiento de sangre o una pregunta en cuanto a cuál enseñanza, mitzvah, ordenanza o juicio aplica, les advertirían, para que no incurra en culpa hacia el Todopoderoso y así traigan ira sobre ambos, ustedes y sus hermanos. Hagan esto y no pecarán. El Cohen principal está sobre ustedes en todos los asuntos referentes al Todopoderoso. Zebadiah, el hijo de Ismael, jefe de la casa de Yahudá en todos los asuntos del rey. Amariah era el Cohen principal. Los oficiales de los Leviim están al servicio de ustedes. Sean fuertes y actúen, y que el Todopoderoso esté con el bien. 2 de Crónicas 19, del 5 al 11. Por consiguiente, cada juez de Israel era, por decirlo de alguna manera, una representación del Supremo Juez Celestial y debía obrar en consecuencia a su rectitud, su justicia y su misericordia. De hecho, está prohibido por la Torá injuriar a los jueces y maldecir al príncipe del pueblo de Israel.
Vamos a Salmos 82:6 que nos dice: Elohim preside en la gran asamblea, en medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente, mostrando favoritismo con el malvado? Defienden al desvalido y al huérfano, defiendan al desvalido y al huérfano, háganle justicia al oprimido y al pobre, liberen al indefenso y al necesitado, sálvenlos de la mano de los malvados. No saben, no entienden, siguen andando en tinieblas. Todos los cimientos de la tierra tiemblan. Mi decreto es: ustedes son Elohim, poderosos jueces, hijos del Elión. Pero como hombres morirán, como cualquiera de los príncipes caerán. Salmos 82:6. No maldecirás a Elohim, a los Elohim, jueces, y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. Vemos entonces que está prohibido por la Torá injuriar a los jueces y maldecir al príncipe del pueblo de Israel. Así era visto los jueces Shoftim y así debía ser el proceso. Todo por medio de las instrucciones de la Torá, y esto lo vemos reflejado en cómo se llevaban a cabo los procedimientos en base a lo estipulado en la Torá. Algunos hechos los podemos constatar en los registros de algunos casos registrados en el resto de la Tanaj. Todas estas instrucciones dadas a la nación indicaban el procedimiento que debía seguirse en las causas legales, tanto civiles y también en los casos de infracción o delito, como los cometidos contra el Todopoderoso y el Estado-nación, malos entendidos, riñas personales y problemas a nivel individual, familiar, tribal y nacional. Deuteronomio 19:15 nos dice: un testigo solamente no será suficiente para condenar a una persona de ninguna ofensa o pecado de cualquier tipo. El asunto será establecido solo si hay 2 o 3 testigos testificando contra él. Deuteronomio 19:15. Para el caso que nos compete, nuestro Adón Yahoshua sobre esto aconsejó a sus talmidim, sus discípulos, que iba acorde de la Torah. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Mateo 5:25. Y Mateo 18, del 15 al 17 nos dice: además, si tu hermano comete pecado en contra tuya, ve y muéstrale su falta, pero privadamente, solamente entre ustedes 2. Si te escucha, has ganado de vuelta a tu hermano. Si no te escucha, lleva a 1 o 2 personas contigo para que toda acusación sea corroborada por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si rehúsa oírlos, díganlo a la congregación. Y si rehúsa oír aún a la congregación, trátenlo como a un pagano o como un cobrador de impuestos. Mateo 18, 15 al 17. No había ningún procedimiento formal o complicado para encargarse de las causas judiciales ni antes de Moisés ni bajo la Torá. Las cuestiones de naturaleza civil o criminal se presentaban ante los jueces, se llamaba a las 2 partes, se reunían testigos y se celebraba la audiencia. Algo que recalcar es que para que la justicia pudiera administrarse a todos, los tribunales estaban abiertos a las mujeres, a los esclavos y a los residentes forasteros. Vamos a Levítico 24:22 y nos dice: aplicarás la misma regla de juicio al extranjero como al ciudadano, porque yo soy Yahweh, tu Elohim. Y Job 31, 13 al 14 nos dice: si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva cuando tuvieron litigio conmigo, ¿qué haré cuando Elohim se levante? ¿Qué le responderé cuando me pida cuentas?
Job 31, 13 al 14. El acusado debía estar presente cuando se presentaba testimonio contra él y se le permitía defenderse. Esto se debe a que en los tribunales patriarcales y en los israelitas no había un equivalente al fiscal moderno. Tampoco era necesario un abogado defensor. Los procesos en los tribunales se efectuaban sin coste alguno para los litigantes. Vamos a Ruth 4.1 y nos dice: mientras tanto, Boaz había ido a la puerta y se había sentado allí. Cuando el hombre que podía redimir, del cual Boaz había hablado, pasó, le dijo: ven acá y siéntate aquí, fulano. Ruth 4.1. Por lo general, las causas judiciales en un lugar público normalmente se hacían a las puertas de la ciudad. Levítico 24:12 nos dice: ellos lo pusieron bajo guardia hasta que el Todopoderoso les dijera qué hacer. Todo esto se hacía con la finalidad de que los shoftim, jueces, interrogaran a los litigantes y examinaran las pruebas y el testimonio presentados. A menos que no hubiese suficientes pruebas o que el asunto fuese demasiado difícil, en cuyo caso lo remitían a un tribunal superior. Los jueces pronunciaban el veredicto sin demora. Las sentencias, hasta cuando se trataba de flagelación o pena de muerte, se llevaban a cabo de inmediato. La instrucción en la Torá no disponía que se encerrase a nadie en prisión, solo se mantenía a alguien bajo custodia en los casos en que se tenía que consultar al Todopoderoso para tomar una decisión. Lo vemos en Levítico 24:12. Números 35:30 nos dice: si alguno mata a otro, el asesino será puesto a muerte por el testimonio de testigos, pero el testimonio de solo un testigo no será suficiente para causar que una persona sea puesta a muerte. Y Deuteronomio 17:6 nos dice: la sentencia de muerte será llevada a cabo solamente si hay testimonio de 2 o 3 testigos. No será sentenciado a muerte con el testimonio de solamente un testigo. Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 19:15 nos dice: un testigo solamente no será suficiente para condenar a una persona en ninguna ofensa o pecado de cualquier tipo. El asunto será establecido solo si hay 2 o 3 testigos testificando contra él. También está escrito en su Torá que el testimonio de 2 hombres es emet, verdad. Yo soy uno que doy testimonio de mí mismo, y el Abba que me envió da testimonio de mí. Palabras de nuestro Maestro en Juan 8, 17 y 18. Al estar delante de los shoftim, jueces, en una causa legal, era como si se estuviera en pie delante del Todopoderoso, siendo que los shoftim eran quienes impartían la justicia, y como se vio evidenciado en los primeros pasajes citados, por lo tanto, los testigos tenían que reconocer que eran responsables ante el Todopoderoso de lo que testificaran. 1 de Timoteo 5:19 nos dice: no recibas una acusación contra un anciano sin 2 o 3 testigos. Hebreos 10:28 nos dice: cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Éxodo 20:16 y 23:7 nos dicen: de la misma manera, la Torá era estrictamente clara en referencia a que los testigos hablasen la verdad. Lo vemos en Éxodo 20:16 y nos dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. De la misma manera que las instrucciones de la Torá eran muy claras referente a los falsos testimonios, así también lo eran en referencia a que un testigo no debía aceptar soborno ni dejarse persuadir por ningún inicuo para mentir o tramar violencia. Ni la presión de la muchedumbre, ni la riqueza o la pobreza de los implicados en el caso tenía que influir en el testimonio. Referente a las instrucciones de la Torá para impartir justicia, hemos podido constatar
lo clara que es. Hay otras estipulaciones, sin embargo, referente a lo que nos atañe en suficiencia, debido a que también debemos ver cómo estaba constituido un Sanedrín. No fue sino después de la formación del Sanedrín que empezaron a introducirse algunos formalismos. Sin embargo, esto ayudó que los casos se llevaran a cabo de una manera racional y ordenada. Vamos a Éxodo 23 del 1 al 8 que nos dice: no debes propagar rumores falsos. No te aliarás con el culpable para actuar como testigo malicioso, o te pongas de parte de los grandes para hacer lo malo. No darás un testimonio perverso en un litigio para pervertirlo en favor del grande, ni le muestres preferencia al pobre en su litigio. Cuando encuentres el buey o el asno que se le había extraviado a tu enemigo, debes devolvérselo. Cuando veas al asno de tu enemigo caído bajo su carga y quisieras negarte a levantarlo, debes, sin embargo, ayudarle a levantarlo. No violes los derechos de tus necesitados en sus litigios. Apártate de una acusación falsa. No le acarrees la muerte a los que son inocentes y tienen la razón, porque yo no absolveré al malhechor. No aceptes sobornos, que el soborno ciego al de vista clara y falsea el caso del que tiene la razón. El soborno ciega al de vista clara y falsea el caso del que tiene la razón. Éxodo 23, versos 1 al 8. La persona que resultara hallada levantando un falso testimonio recibiría el castigo que se hubiera impuesto a la persona acusada en caso de haberla hallado culpable. Vamos a Deuteronomio 19, 17 al 21. Responsabilidad de los jueces encontradas en el Talmud. El Talmud es una recopilación de leyes realizada por los sabios y rabinos judíos. Vamos a leer. Un juez debe siempre considerar que sobre él se cierne una espada amenazadora y que la destrucción yace a sus pies. Sé cauteloso y lento en juzgar, envía muchos discípulos y levanta un vallado en torno a la ley. Cuando un juez decide en desacuerdo con la verdad, hace que la majestad divina abandone a Israel. Pero si juzga de acuerdo con la verdad, aunque sea solo durante una hora, es como si afirmara todo el mundo, dado que es en justicia como la divina presencia tiene su habitación en Israel. Esas y muchas otras inscripciones del Talmud recordaban a los jueces su solemne deber y responsabilidad. El Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, con la misión de administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá y la Halajá, compuesto por 70 ancianos, Kohanim, y presidida por el Cohen Gadol, sumo sacerdote, el cual sesionaba en Jerusalén. Asimismo se dispusieron requisitos para pertenecer al Sanedrín o Consejo de Ancianos, miembro de la Corte Suprema de los Judíos, algunos de los cuales serían bien serios y exigentes. Entre otros, debía ser hebreo y descendiente directo de padres hebreos. Debía ser instruido en la Torá y este caso en las tradiciones orales, es decir, trayéndolo a la actualidad. Este debía ser versado en la Mishnah y en la Gemara, las dos partes de las que está compuesto el Talmud en nuestros días. Debía tener experiencia judicial en al menos 3 oficios de dignidad progresivamente superior, comenzando con el tribunal local e incluyendo los 2 sanedrines menores en Jerusalén. El miembro del Sanedrín tenía que ser un experto lingüista y debía ser capaz de expresarse en los idiomas de las naciones que había a su alrededor. No debía tener
defecto físico alguno, puesto que era un tipo del Mashiach. El Talmud contiene una lista de 140 defectos corporales que descalificaban para el oficio de Shoftim al que padeciera alguno de esos. El candidato debía haber aprendido un oficio o ocupación. El rabino Judá declaró que el que no enseña a su hijo un oficio es como si le enseñara a ser ladrón. Otro de los requisitos es que debía ser un hombre casado y tener hijos propios. Y por último, debía rondar los 40 años de edad. Si se hubieran aplicado de forma estricta las exigencias requeridas para la membresía en el Gran Sanedrín, habría resultado imposible la injusticia en los tiempos de Yahoshua. Vamos a ver principios rectores del Sanedrín para impartir justicia. 1. El Sanedrín se reunía desde después del sacrificio matutino hasta la llegada del vespertino, nunca durante la noche ni la madrugada. 2. Los procesos de pena capital no podían celebrarse en la víspera de un Shabbat o de una de las Moedim, convocaciones. No se juzgará la víspera del Shabbat ni en la de ninguna fiesta, nos dice en la Mishnah Sanedrín 4.1. 3. Los asuntos con posible pena de muerte se debían juzgar de día y concluir de día. Vemos en la Mishnah del Sanedrín 4.1 y dice: júzguese una ofensa capital durante el día, pero suspéndase de noche. 4. Según la jurisprudencia criminal del Talmud, los únicos acusadores son los testigos del crimen. Su obligación es poner el asunto en conocimiento del tribunal y testificar en contra del criminal. En el caso de darse una sentencia capital, eran también los encargados legales de la ejecución. No existe en las leyes de los antiguos hebreos ningún vestigio de un acusador o fiscal oficial. 5. En casos de delito pecuniario, el proceso legal podía concluir el mismo día en que había comenzado. Cuando se trataba de un caso capital, se podía producir sentencia absolutoria en el primer día, en el mismo día, pero si había sentencia de muerte, debía diferirse hasta el día siguiente, en previsión de que durante aquel periodo pudiera descubrirse algún argumento en favor del acusado. Eso está en la Mishnah Sanedrín 4.1. 6. Tenemos como un principio fundamental de jurisprudencia el que nadie pueda levantar una acusación contra sí mismo. Si alguien se confesara culpable ante un tribunal legalmente constituido, tal confesión no debe emplearse en su contra, a menos que venga debidamente atestiguada por otros dos. Maimónides, Sanedrín 4.2. 7. Comenzando por el de menor antigüedad, los jueces votaban 1 a 1 por la absolución o la condena. Los escribas anotaban las alegaciones tanto a favor de la absolución como a favor de la condena, comillas, que los jueces, cada uno en su turno, absuelvan o condenen, comillas. 8. Los miembros del Sanedrín estaban sentados en formación de semicírculo, en cuya extremidad se situaba el secretario con la misión de registrar por escrito los votos. Uno de los secretarios registraba los votos favorables al acusado y el otro los que le eran contrarios. 9. Antes de que los testigos presentaran su testimonio en los procesos con posible pena capital, los tribunales judíos les hacían la siguiente advertencia relacionada con el valor de la vida, comillas. Lo que ustedes dicen no estará basado en suposiciones o en rumores o en lo que les dijeron otros testigos o en lo que les dijo una persona digna de confianza. Ustedes saben que sus declaraciones las vamos a someter a investigaciones e indagaciones. Tengan en cuenta que los juicios criminales no son como los procesos por dinero,
En las causas por dinero, el testigo puede indemnizar y expiar de ese modo el daño. En los juicios criminales responde por la sangre derramada y las de sus descendientes hasta el fin del mundo. Lo vemos en el Talmud de Babilonia, Sanedrín 37a. La otra simiente, los hijos de Hasatán, la generación de víboras que se había infiltrado en el sacerdocio del templo en los días de Yahoshua HaMashiach, para desvirtuar todo el plan profético de Elohim mismo y hacer que muchos judíos no creyeran en Yahoshua, lo descalificaban como el Mashiach ben Yosef, como el Mesías sufriente. Está escrito en Yohanan, que Yohanan es el inmersor y él los identificó y los anunció a condenación. Vamos a Mateo 3 del 7 al 10 que nos dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su inmersión, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3, 7 al 10. Juan 8, 44, 47 nos dice: vosotros sois de vuestro padre Hasatán, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Elohim. Juan 8, 44 al 47. Es un hecho bien conocido que muchos de los jueces de nuestro Adón Yahoshua eran no solo degenerados y de carácter corrupto, sino que habían comprado sus puestos en el Sanedrín a fin de mercadear con sus oficios. De hecho, algunos de ellos se habían enriquecido con esas artes. Eso era especialmente cierto con la familia incluso del sumo sacerdote. Salmo 69, 4 al 9 nos dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Salmos 69, 4 al 9. Es un hecho bien conocido que muchos de los jueces de nuestro Adón Yahoshua eran no solo degenerados y de carácter corrupto, sino que habían comprado sus puestos en el Sanedrín. Vamos a un libro que nos habla al respecto. El libro se llama El juicio de J. Sus. Dice: es históricamente cierto que Anás, Caifás y sus amigos eran los propietarios de los establos, casetas y bazares relacionados con el templo, cuya explotación constituía un negocio por demás lucrativo. Solo las ganancias procedentes de la venta de corderos y palomas empleados en los sacrificios eran ya de enorme cuantía. En todo el registro de las controversias que se vieron envueltas entre el Mashiach y los fariseos se puede apreciar que los líderes religiosos, entre ellos los Shoftim, que juzgaron y condenaron a Yahoshua, eran sus acérrimos enemigos. Durante los 6 meses previos a su proceso judicial habían tenido lugar al menos 2 reuniones del Sanedrín para planear la muerte de Yahoshua. La primera tuvo lugar solo unas pocas semanas antes del juicio y la encontramos en Juan 11, 46 al 53. Juan 11, 46 al 53.
fue desencadenada por la resurrección de Lázaro, que tan honda impresión había causado en el pueblo. La segunda reunión del Sanedrín tuvo lugar inmediatamente antes de Pesaj, Pascua, y se encuentra en Lucas 22, del 1 al 3. La enemistad de los jueces quedó también demostrada por el soborno de Judas y de los testigos falsos. Yahushua había sido ya condenado y sentenciado a muerte mucho tiempo antes de que comenzara su proceso judicial. Vamos a Lucas 22:1 y nos dice: estaba próxima la fiesta de los panleudados, que se llama Pesaj. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarlo, pues le temían al pueblo. Entonces el Satán entró en Judá, llamado el Iscariote, que era uno del número de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarlo. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que estuviera presente la multitud. A partir de la Torá de Moshe es ley en toda nación y en toda época que el ofrecer o aceptar soborno descalifica al juez y se anula la sentencia. Los jueces de Yahushua habían sobornado a Yahudá el Iscariote para que lo entregara en sus manos a cambio de una determinada suma de dinero. Lo vimos en Lucas 22. Está demostrado fehacientemente que durante todo ese proceso se violaron de forma flagrante los principios de la ley judía y que se privó de sus derechos al acusado, derechos que correspondían en justicia hasta al más vil de los ciudadanos. Yahushua fue arrestado de noche, atado como malhechor, azotado antes de ser juzgado y golpeado en el patio del tribunal durante su juicio. Fue juzgado en un día de fiesta, antes de la salida del sol. Se lo forzó a incriminarse a sí mismo, y todo ello bajo juramento judicial solemne. Fue sentenciado en el mismo día de su condenación. En todos estos principios rectores del Sanedrín se procedió con total y absoluta ilegalidad. Mateo 26:66 nos dice: ¿qué les parece? Y ellos respondieron: es digno de muerte. Marcos 14:6-4 nos dice: ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Marcos 14:6-5. Algunos comenzaron a escupirlo, otros le cubrían la cara, le daban de bofetadas diciendo: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. La votación que condenó a Yahushua fue también irregular. De acuerdo con la legislación hebrea, en un caso criminal los jueces debían votar uno después de otro, comenzando por el más joven. Cada cual debía en su debido turno emitir su voto y exponer entonces la razón de su decisión. Tanto los votos como las razones que los motivaban debían quedar registradas por los escribas. Pero por lo declarado en Mateo y en Marcos es evidente que Yahushua fue condenado por aclamación. Un escrito anónimo comenta lo siguiente: fue denunciado por sacerdotes codiciosos, acusado por testigos falsos, condenado por jueces de mala fe, traicionado por uno de sus amigos, defendido por nadie, mientras era arrestado con toda la parafernalia de ofensa y violencia propia del madero de un malhechor. Pronunció las últimas palabras de verdad y fraternidad entre los hombres. Fue uno de los mayores y más memorables actos de injusticia. Una meditación anónima, pero una conclusión que cualquier persona podría sacar leyendo todos los escritos.
La sentencia de muerte que llevó a Yahoshua al madero después de haber sido declarado inocente en repetidas ocasiones no es en realidad más que un tremendo crimen judicial, por la sencilla razón de que en el proceso judicial llevado contra él fue quebrantado y pisoteado todo principio legal, pues su principal dirigente, Hasatán, es el gran opositor a la justicia, al derecho y a la legalidad. Aunque se han expuesto citas de los escritos rabínicos, es menester aclarar que para el tiempo en que el Mesías estaba en Jerusalén aún se le llamaba tradición oral judía de gran antigüedad, poniéndose por escrito en los primeros siglos de nuestros tiempos. Esto para también ver cómo violaron no solamente la Torá del Todopoderoso, sino además sus propias leyes orales, de las cuales tanto enfatizan. En resumen, el tribunal no solicitó argumentos ni testigos a su favor. 2. Ninguno de los jueces intentó defenderlo. Todos estaban en su contra. 3. Los Kohanim, sacerdotes, buscaron testigos falsos para condenarlo a muerte. 4. El caso se atendió de noche, a puerta cerrada. 5. El juicio comenzó y terminó el mismo día en la fiesta de Pesaj y en vísperas de la fiesta de los ácimos. En resumen, 6. Antes de su arresto no existía ninguna denuncia o cargo contra él. 7. No se hicieron investigaciones sobre la acusación de blasfemia por llamarse a sí mismo Mesías. 8. Al presentar el caso ante Pilatos, se cambió la acusación. 9. Los cargos eran falsos. 10. Pilato lo declaró inocente. Aún así, lo mandó ejecutar. En el Salmo 82 vemos lo siguiente. Elohim está en la reunión de los potentados. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois de Ioses y todos vosotros, hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Elohim, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Salmo 82. Deuteronomio 13:14 nos dice, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Deuteronomio 13:14. La legislación hebrea exigía que se hiciera todo esfuerzo para encontrar pruebas en favor del acusado. Ahí vemos en Deuteronomio 13:14. En la Mishnah leemos que, comillas, los jueces deben sopesar el asunto en la sinceridad de su conciencia. Del Sanedrín 4, el 5. El Código Penal de los Judíos en Beni, página 26, nos dice, todos los esfuerzos de los jueces debían ir en defensa del acusado, que era solamente condenado cuando la evidencia en su contra era concluyente y abrumadora, de forma que no hubiera otra posibilidad. El objetivo principal del sistema judicial hebreo era hacer imposible que fuera condenado un inocente. Todo el ingenio de los legisladores judíos estaba volcado en la consecución de ese fin. Nuestro Salvador Yahoshua fue condenado a muerte por su propia declaración de ser el Mashiach de Israel, puesto que todos en Israel estaban esperando la venida del Mashiach. Por aquel tiempo era deber de los jueces examinar la afirmación de Yahoshua a la luz de las Escrituras y a la de las obras que realizaba. Vamos a Ezequiel 21, 26 y 27 como una referencia.
basado en lo que Jacob Avinu profetizó al morir. Los judíos habían estado a la espera de dos grandes señales que proclamarían la próxima aparición del Mashiach. La primera de ellas era la pérdida del cetro por parte de Judá, es decir, la pérdida de la corona real y autoridad del reino de Judá. Esa señal se había cumplido cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, había retirado la corona al último de los reyes de Judá. Y eso había ocurrido más de 500 años antes del nacimiento de Yahoshua. El Talmud afirmaba acerca del Mesías lo siguiente, en el Sanedrín folio 97. Dice, el hijo de David no vendrá hasta que el poder real haya sido quitado de Judá. Los judíos habían estado esperando por más de medio siglo la aparición de la segunda de las señales. Esa segunda señal habría de consistir en la pérdida de la autoridad judicial o el poder para legislar o imponer las leyes. Dice el Talmud refiriéndose al Mashiach. El hijo de David no vendrá sino hasta que hayan cesado los jueces en Israel. Esa señal se cumplió cuando Judea vino a convertirse en una provincia romana bajo la autoridad de un gobernador romano o procurador. En ese tiempo fue depuesto el rey Arquelao y el Sanedrín fue desposeído de su autoridad judicial, siéndole retirada la potestad sobre la vida y la muerte. El Sanedrín dejó de ser el legislador de la nación. Ese poder había pasado ahora a Roma. Por lo tanto, se habían cumplido las dos señales. Y en el tiempo de Yahoshua, todos los judíos estaban esperando la aparición del Mesías que se había prometido. No solo que el cetro real había sido traspasado de Judá, lo mismo que el poder legislativo en el tiempo en que Yahoshua se puso en pie ante el Sanedrín afirmando que él era el prometido y esperado Mashiach, sino que había también muchas otras evidencias que sus jueces debieron haber examinado antes de pronunciar sentencia. Yahoshua nació en Betlehem en cumplimiento de la profecía. La profecía había dicho también que nacería de una mujer virgen. Su advenimiento vino precedido por un precursor en el espíritu de Elías, entre otras señales. De acuerdo con la predicción mesiánica, Yahoshua comenzó su predicación en Galilea. Sus poderosos milagros lo identificaban también como el Mesías. La entrada pública de Yahoshua en Jerusalén había sido objeto de una predicción profética. El que uno de sus discípulos lo hubiera traicionado por 30 monedas de plata era otra de las señales. Tome nota. Salmo 41:9, Zacarías 11:12 y 13, Mateo 26:14. El Mashiach habría de ser asimismo varón de dolores y sufrimientos. Lo vimos en comillas. Di mi cuerpo a mis heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y de esputos. Isaías 56, 53:3. Además de lo anterior, la visita de los sabios de Oriente, el intento de asesinarlo un poco haber nacido, su huida a Egipto y de hecho la práctica totalidad de eventos en la vida del mismo Yahoshua fue en cumplimiento de profecías que lo identificaban como el Mesías esperado. Muchos de esos hechos eran conocidos por los jueces de Yahoshua y mediante la investigación y el testificar habría estado a su alcance el conocimiento de todos y cada uno de ellos. Pero no se llamó ni a un solo testigo que defendiera a Yahoshua, ni que diera testificar de sus afirmaciones, pues esos, entre comillas, jueces simiente de Hasatán estaban cumpliendo sin saberlo el plan profético del Creador, comillas. Desde entonces comenzó Yahoshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas
y ser muerto y resucitar al tercer día. Comillas en Mateo 16, 21. Referencia a Oseas 6, 2. Y vemos en Isaías 53, 7 lo siguiente. Él fue maltratado, sin embargo fue sumiso, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede descifrar su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, que merecía el castigo. Eso lo vemos en Isaías 53, 8. Y en el 9, se dispuso entre los impíos su sepultura y con los ricos en su muerte, aunque no había hecho ninguna injusticia, ni había hablado falsedad. La profecía anunció que Yahoshua, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Por lo tanto, había mucho tiempo que se había anunciado que su muerte sería un asesinato más bien que una ejecución de una sentencia judicial. De la tradición judía vemos en la Peshiktá Rabati. Dice, nuestros rabinos enseñaron que un día en el mes de Nisan los patriarcas vendrán a él y le dirán, Efraín, Mesías, nuestra justicia. A pesar que nosotros somos tus padres, tú eres más grande que nosotros porque tú has sufrido por los pecados de nuestros hijos y has pasado por grandes y difíciles pruebas. Tú te has convertido en objeto de burla y has sido ridiculizado en medio de las naciones por el bien de Israel y te has sentado en la oscuridad y las profundidades. Tu piel ha sido arrancada y tu cuerpo se ha secado como madera y tus fuerzas como un pedazo de barro. Tú has sufrido todo esto por los pecados de nuestros hijos. En la Peshiktá Rabati. El emisario judío Pedro declaró que los que mataron a Yahoshua HaMashiach fueron hombres inicuos, la simiente de Satán infiltrada en el sacerdocio. ¿Cómo está escrito? Comillas, busquémoslo en el libro de Hechos 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yahoshua HaNazari, varón aprobado por Elohim entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo ver entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, colgándolo en un madero. Hechos 2, 22 con paralelo en Salmo 2. Hechos 2, Salmo 2. Hechos 5, 27, 30 nos dice, cuando lo trajeron, los presentaron en el concilio y respondiendo dijeron, el Elohim de nuestros padres levantó a Yahoshua, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Hechos 5, 27 al 30. Isaías 59, 14, 16 nos decía, nos dice, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Todopoderoso, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó de su brazo, lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Isaías 59, 14 al 16. Estos inicuos eran los miembros del concilio o Sanedrín. Como estaba escrito, comillas, evidentemente estos no eran los shoftim, jueces que debían juzgar al pueblo de Israel, al pueblo del Todopoderoso, con rectitud, justicia, equidad y misericordia, como el shofet de toda la tierra había establecido en su sagrada Torah. Todo lo anterior permitió que se cumpliera una vez más,
de manera providencial la profecía contenida en las Sagradas Escrituras. Confirmamos en Isaías 59, 14 al 16. La tradición judía también lo reconoció, así lo vemos en un documento. El Mesías, hijo de José, fue asesinado, como está escrito, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo único. De Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Los que rechazaron a Yahoshua el Mesías no fue todo el pueblo judío, como se enseñan equivocadamente los predicadores antisemitas. Fueron las clases dirigentes, como la mayoría de los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes, ya que es bien claro que muchos judíos creyeron en él, comenzando por sus propios discípulos, que eran judíos, luego fueron más de 3.000, en otros pasajes vemos que fueron 5.000, como se documenta en el libro de Hechos. Y hoy son innumerables los que creemos en el Mashiach judío, Yahoshua HaNatzari. Aún a pesar de lo hecho por los líderes religiosos del pasado y aún hoy revitalizado por muchos rabinos ortodoxos en contra de Yahoshua, cuando por medio del nombre Yeshua, el cual lo relacionan al Mesías en forma, cada vez que quieren hacer referencia de él lo hacen de forma despectiva y humillante, confeccionando no solamente las iniciales de su nombre sacado del libro de Proverbios. Dice que su nombre sea borrado, interpretando de esa manera, de una forma acusativa e injusta. Cada vez que se encuentra esa palabra en el Talmud, los rabinos buscan hacer olvidar las enseñanzas del Mesías. En el Talmud son 5 las enseñanzas en las cuales este ataque se presenta, principalmente ver Sanedrín 49b. A pesar de todo, ese ataque en su contra es innegable el hecho e incuestionable que el judío que más ha influenciado en la historia para el crujir de dientes de muchos judíos dentro del judaísmo ortodoxo, talmúdico, fariseo, ese Yahoshua, el judío de más prestigio. Esto no se puede negar. Propios y extraños lo saben, religiosos y ateos asimismo lo reconocen, judíos y no judíos lo testifican y asimismo lo ratifican los judíos, ya que escriben en contra o a favor del Mesías Yahoshua, convirtiéndose así en el personaje del que más se ha escrito, más que ningún otro en el mundo. Los libros han dado cuenta de eso. No solamente es el judío de más renombre, es el rabino por excelencia, el que más ha influenciado en el mundo entero. Esto es para algunos que andan buscando otros rabinos por ahí. Yahoshua es el rabino de rabinos. Su enseñanza es la que más se ha divulgado y la que aún es más atacada. Pero lo cierto es que su persona, su obra, su enseñanza ha trascendido los límites geográficos que lo vieron nacer, crecer e interactuar, y también ha trascendido en el tiempo, siendo que aún hoy sus enseñanzas son motivo de controversias, de debates, y sobremanera son motivos de aliento para los que creemos y lo seguimos como nuestro maestro, nuestro guía, nuestro modelo, nuestro Adón, el ungido del Todopoderoso. Por eso es que hoy rescatamos y enseñamos y compartimos su identidad hebrea, israelita y judía.
Este estudio fue basado en la investigación de un personaje llamado Andrés Barra Rubi. Fue editado por la Asamblea Israelita Nazarena. Pueden encontrar más estudios en video en el sitio regresando a las raíces.org. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel porque nos ha permitido la vida, el tiempo, los recursos para estudiar su Torah, meditar en ella, escudriñar, investigar y compartir. Grande es la misericordia del Todopoderoso de Israel, al cual le damos toda alabanza y honor por los méritos del Mesías Yahoshua. Que el Todopoderoso de Israel nos guarde, nos proteja, nos perdone, nos tenga misericordia. Igualmente para el pueblo de Israel, por los méritos del Mesías Yahoshua. Le invitamos a nuestro sitio web regresando a las raíces.org. Allí encontrará más recursos que le pueden ayudar a sus investigaciones, o por lo menos a incentivarlo a que siga investigando acerca de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Regresando a las raíces.org. Shalom.